Hola, muy buenas noches. Quiero agradecer la presencia de todos los participantes, en especial a Xochitl y a su presidente por brindarnos la oportunidad de realizar este interesante webinar de técnicas quirúrgicas en estenotomía parcial. Tengo que excusar al doctor Enrique Seguel, cirujano cardíaco del Hospital Regional de Concepción, quien en este momento se encuentra realizando un trasplante. El que habla, yo soy el doctor Luis Felipe Figueroa, soy cirujano cardiovascular del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente de Concepción. Me formé en la Universidad Católica de Lovaina, en el Centro Universitario de San Luc. Y contamos con la ilustre presencia del doctor Juan José González Villaseñor, quien es médico cirujano especialista en cirugía cardiovascular del Instituto de Seguridad Social de Monterrey, en México. Vamos a comenzar con las presentaciones. Aprovecho de comentarle a la audiencia que todas las preguntas pueden ser canalizadas por el icono de Question and Answers que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Voy a comenzar a compartir. Y la primera presentación es de estenotomía parcial en reemplazo valvular aórtico, técnica quirúrgica y de resultados. Y en esta presentación quisiera hablar un poco del contexto del reemplazo valvular aórtico, la técnica quirúrgica de la estenotomía parcial, desde la planificación a la ejecución, y comentarles sobre los resultados del abordaje por mínima estenotomía en el reemplazo valvular aórtico, y dejar algunos mensajes finales. Como todos saben, el reemplazo valvular aórtico, la estenosis aórtica, es la enfermedad valvular más frecuente en los países industrializados. La degeneración cálcica de la válvula y su restricción en la apertura conlleva un aumento progresivo y sostenido de la presión en el ventrículo izquierdo, que de no ser tratada es bastante negativa, tiene una supervivencia alrededor de 2 a 4 años, dependiendo de la severidad de los síntomas, y que es bastante prevalente, con una prevalencia entre 2 a 10% en mayores de 65 años, siendo la segunda cirugía que más se realiza en los centros de cirugía cardíaca. Y el reemplazo valvular aórtico ha sido el gold standard para el tratamiento de esta patología desde hace ya 50 años, con muy buenos resultados y una mortalidad estimada, dependiendo de las comorbilidades, entre un 1 y un 2%, con un abordaje tradicionalmente por estenotomía media vertical. Y los accesos mínimos comenzaron a publicarse ya por los años 1996, inicialmente por el grupo de la Cleveland Clinic, que publicó el abordaje paraesternal derecho en el año 96, y rápidamente se fueron publicando los accesos por estenotomía parcial. Y en la actualidad la estenotomía parcial es el abordaje más ampliamente utilizado como acceso mínimo para el tratamiento de esta valvulopatía. ¿Por qué se pensó en la estenotomía superior? Porque se buscó evitar un trauma mayor, el trauma que genera la estenotomía completa. Se buscó disminuir el dolor postoperatorio, reducir o disminuir las complicaciones respiratorias, evitar pérdidas sanguíneas mayores. Se buscaba disminuir la estadía en cuidado intensivo, evitar complicaciones mayores en la herida operatoria, disminuir las estadías hospitalarias, y además de tener un mejor resultado cosmético. Y la ventaja de la ministentomía era que no requería un instrumental adicional, y era un abordaje que visualmente permitía a los cirujanos que estaban ya familiarizados con la estenotomía completa sentirse un poco más seguros con la visión del campo operatorio. En contra, es más difícil para el cirujano, requiere mayor tiempo de circulación extracorpórea y un mayor tiempo de clampaje aórtico en general. Sin embargo, estos tiempos se han ido reduciendo con las innovaciones técnicas y la incorporación de prótesis sin sutura. En cuanto a la planificación para este tipo de abordaje, es importante el estudio preoperatorio. Se debe tratar de una enfermedad valvular aislada, por lo que es importante descartar la presencia de enfermedad coronaria u otra valvulopatía concomitante, en la cual el acceso debe ser por estenotomía completa.
Y actualmente se puede tratar las patologías de la aorta ascendente por este abordaje, incluso se conocen procedimientos actuales como el mini-vent. Y en el pabellón es importante tener las consideraciones estándar para una cirugía cardíaca, monitorización invasiva, ecocardiograma transesofágico, que es muy importante para nosotros, puesto que nos va a permitir tomar medidas de la raíz aórtica, del unión sinotubular y del anillo aórtico, lo que nos va a permitir tomar decisiones en cuanto al tipo de válvula implantar. Es necesario tener este tipo de mediciones para poder elegir una prótesis sin sutura, la cual debe cumplir ciertos requisitos en cuanto a las dimensiones. Y es importante también tener parches de desfibrilación externo en el paciente, puesto que el campo operatorio no nos permite el uso de las palas habituales que ocupamos en cirugía convencional. Esta es una foto de un paciente que ya está con los campos quirúrgicos armados. Para la planificación de la mini estenotomía tomamos los reparos anatómicos y marcamos una incisión sobre el ángulo de Lewis de 1 centímetro aproximadamente. Identificamos los espacios intercostales, segundo, tercero y cuarto, que están marcados en esta foto, la base del esternón y el apéndice cifoide. Es una incisión que tradicionalmente va de los 8 a los 10 centímetros, sin embargo uno pudiera achicarla más, incluso si quisiera abordar por el tercer espacio, y ahí la incisión podría llegar hasta tener 6 centímetros de longitud. Este es un video de la estenotomía. Habitualmente nosotros realizamos una estenotomía en J, que nos permite poder separar el esternón hacia el lado derecho y tener una buena exposición para este tipo de cirugía. En esta foto ya tenemos el retractor esternal de mini estenotomía, sin abrir el pericardio. En esta foto, como pueden ver, podemos utilizar la canulación estándar para una cirugía cardíaca con los mismos instrumentales y las mismas cánulas que ocupamos en una estenotomía completa. Pueden ver que la visión que da el campo quirúrgico es adecuada para poder no tener mayores dificultades en esto. Para este paciente elegimos implantar una válvula sin sutura Perceval, para lo cual en esta foto vemos que se está utilizando un dispositivo para poder montar la válvula y crimpearla. Quiere decir que achicamos los straps de nitinol que trae y los montamos en este liberador de la prótesis. Aquí podemos ver la aorta ya abierta, la válvula aórtica ya está extirpada. Se ven las suturas que usamos de guía para poder poner la válvula en la posición que deseamos. Se usan 3 suturas de Prolén que van puestos en los nadires de los 3 velos que tuvimos que sacar. En esta imagen, la válvula Perceval ya está implantada y procedemos a dilatarla con un balón, el cual se utiliza durante 40 segundos para poder darle la posición final, la expansión final a la válvula. Y este es el resultado final. Como pueden ver, es una incisión bastante cosmética. Y en cuanto a los resultados, quise partir con esta publicación reciente en la revista chilena de cardiología, en la cual el doctor Juan Carlos Badamonde del Hospital Regional de Temuco nos cuenta su experiencia con este abordaje mínimamente invasivo. Ya lleva 15 años de experiencia utilizando este abordaje. Y en este estudio él muestra que tiene una menor incidencia de recuperación por sangrado, una estadía en UCI más corta y una estadía hospitalaria más corta que en el reemplazo con estenotomía convencional. En este estudio randomizado, en el cual se comparan la estenotomía mínima con válvula de despliegue rápido o sin sutura versus la estenotomía convencional utilizada con válvula tradicional, publicado en el Annals of Thoracic Surgery del 2015, podemos ver que se compararon 46 pacientes con abordaje mínimo contra 48 con abordaje completo y válvula tradicional. Los grupos de pacientes son similares en cuanto a sus características basales. Y podemos ver que la válvula sin sutura asociada a un abordaje mínimamente invasivo demostró tener tiempos de clampaje más cortos que una estenotomía completa y un abordaje con válvula convencional. Sin embargo, los tiempos de SEC fueron los mismos, y los tiempos operatorios fueron similares, y las válvulas implantadas tuvieron las medidas similares.
en este estudio no hubo diferencia en los outcomes clínicos. En este otro estudio randomizado realizado en el cual se comparaban el abordaje por mini estenotomía y estenotomía completa, en el cual no se involucró una válvula de despliegue rápido, podemos ver que la cirugía fue más larga, con tiempos de bomba más largos y tiempos totales de clampaje más largos, en desmedro del abordaje mínimamente invasivo. Este estudio fue diseñado para tratar de buscar diferencias en cuanto a costo-efectividad o costo y calidad de vida en favor de la estenotomía mínima, y podemos ver en el cuadro inferior en que hubo una mejoría en cuanto a la calidad de vida, sin embargo los costos fueron mayores. En este otro estudio randomizado prospectivo, en el cual se comparó la estenotomía completa con la mini estenotomía, podemos ver que se randomizaron 50 pacientes por rama, y se demuestra un poco lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, que los tiempos de clampaje fueron más largos para la mini estenotomía. Sin embargo, es importante ver en esta diapositiva que este trabajo demostró que los tiempos de estadía hospitalaria fueron más cortos para la cirugía realizada por mini estenotomía, y que el tiempo de recuperación final o de reincorporación laboral en el cual los pacientes describían una recuperación completa fue significativamente más corto para los pacientes que fueron abordados por mini estenotomía. En este otro estudio publicado recientemente, en el cual se compara el abordaje mínimamente invasivo versus la estenotomía completa o abordaje convencional para el reemplazo valvular aórtico, este estudio fue diseñado buscando las diferencias en cuanto al sangrado. Y podemos ver que hubo una diferencia significativa a favor del abordaje por mini estenotomía en cuanto a las pérdidas hemáticas en las primeras 12 horas y las pérdidas totales al momento de remover los drenajes, en favor de los pacientes que fueron operados con abordaje por mini estenotomía versus estenotomía convencional. Sin embargo, en cuanto al uso de hemoderivados, no hubo diferencias significativas. Y ya que estamos en la época de los metaanálisis, quisiera mostrarles este metaanálisis de Kirmani publicado en la revista Cochrane, que compara el abordaje por estenotomía completa versus el abordaje por estenotomía mínima, en el cual podemos ver una diferencia a favor en cuanto a la estadía hospitalaria, a favor en relación a la mini estenotomía. Se puede ver también una disminución en las pérdidas hemáticas en favor de la mini estenotomía. Se puede ver también una diferencia a favor de la mini estenotomía en cuanto a la estadía en cuidados intensivos y en cuanto también a la función pulmonar. Y cuando uno compara en este metaanálisis el abordaje mínimamente invasivo, uno toma los estudios y los compara con el abordaje transcatéter, podemos ver que en cuanto a mortalidad, en el matching de los estudios, no hay diferencias significativas en pacientes de mediano y alto riesgo cuando se hace un abordaje mínimamente invasivo versus una TAVI transfemoral. También podemos ver que hay una diferencia en favor del abordaje mínimamente invasivo en relación a la presencia de accidentes cerebrovasculares perioperatorios. Podemos ver que no hay diferencias significativas en cuanto al sangrado, si bien hay una tendencia a que haya mayor sangrado en el grupo de quirúrgico. No hay mayor necesidad, de hecho hay un resultado a favor de la necesidad de marcapaso en favor del abordaje mínimamente invasivo. Hay más necesidad de marcapaso en los pacientes que son intervenidos por TAVI. Hay un mejor resultado en cuanto a la presencia de insuficiencia valvular post procedimiento y el IC perivalvular en favor del abordaje quirúrgico. Y como mensajes finales quisiera decir que la estenotomía parcial es un abordaje seguro para el reemplazo valvular aórtico, que no conlleva mayor mortalidad o complicaciones en comparación a la estenotomía completa, que es nuestro gold standard, que los tiempos más largos de clampaje aórtico y de SET no han demostrado influir negativamente en los resultados, y que estos además han podido ser acortados por la introducción de prótesis sin sutura. Además, hay un beneficio demostrado en los metaanálisis
en cuanto a las pérdidas sanguíneas, a la función respiratoria, a la permanencia en cuidados intensivos, así como una recuperación completa más rápida. Y como les mostré en el último metaanálisis, la estenotomía parcial del reemplazo valvular aórtico debe ser considerada como una alternativa para ATAVI en pacientes seleccionados, previamente evaluados por un comité de expertos. Muchas gracias. Voy a dejar a continuación al doctor Juan José González, que nos va a compartir la experiencia de prótesis sin sutura en el Hospital de Monterrey. Doctor González, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estaremos un poquito con ustedes platicando sobre nuestra experiencia con las válvulas sin suturas y en especial con la Perceval. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no es desconocido a nadie que los cambios en el volumen de procedimientos que hemos visto en el transcurso de los últimos años, sí, ha ido el implante de válvula aórtica en disminución, sí, y en cambio la colocación transcatéter ha sido un disparo o un aumento, sí, pero aún nuestros pacientes quirúrgicos o pacientes combinados mitroaórticos o en su defecto combinados con procedimientos revascularización miocárdico se mantienen un poquito estables, ¿verdad? Sí. Y aquí las indicaciones de una válvula sin sutura, la verdad, los pacientes de bajo, intermedio y hasta alto riesgo, sí, se pueden beneficiar, ¿sí? Y al ratito vamos a ver más o menos qué es importante en este tipo de válvulas. Bueno, la referencia es que un paciente, ¿sí? Doctor, Un disculpe. paciente. Doctor, no está Sí, compartiendo bueno, pantalla. ¿mande? No está compartiendo pantalla, doctor. Ah, voy. Aprovecho de comentarles que cualquier pregunta o inquietud la pueden realizar a través del ¿Ya, icono ya de se ve la pantalla? ¿Ya se puede ver la pantalla? No Aún no, todavía, doctor. ¿No se ve? Bueno. Compartir pantalla. Tin. Ahí se ve. Bueno, ahí está. No aún, doctor. Aquí. Compartir pantalla. Ahora sí, doctor. Estamos en su escritorio. Voy. Aquí. Listo, ¿verdad? Entonces, las indicaciones para el uso de una válvula sin sutura, los pacientes de bajo, intermedio y alto riesgo se pueden beneficiar. ¿Por qué? Por el mejor performance hemodinámico, ¿sí? Y el único detalle que nosotros pudiéramos tener es que el paciente, ¿sí? No puede tener una dilatación, ¿sí? De la raíz aórtica, ¿sí? Y el parámetro o el radio, ¿sí? De la unión sinotubular no puede ser mayor de 1.3 del anillo. ¿Sí? Entonces, si tenemos para un paciente de una válvula small de 19-21, pues nuestro diámetro de la unión sinotubular es de 24 a 27.3 y mediano, si el paciente, el anillo puede ser de 21 a 23, la unión sinotubular 27 a 29 y así se va en large hasta 32, extra large 35. Entonces un paciente por arriba de 36 milímetros de la unión sinotubular podríamos decir que está
Las contraindicaciones, la verdad, la dilatación aneurismática, sí, la válvula bicúspide, que es una contraindicación, no utilizar aretes, y pues no es, y que por qué no utiliza tipo de accesorios, y ya le dicen, no, es la raíz aórtica con un tubular, ¿sí? Los beneficios de este tipo de válvula, pues, ¿quiénes se benefician más? Pues los pacientes que les puede afectar. Pido disculpas a la audiencia, aparentemente el doctor González tiene algún problema en la conexión. Doctor González está silenciado. ¿Sí? Y dejó de Y compartir pantalla. pacientes diabéticos, pacientes con una fracción de expulsión disminuida, ¿sí? Todos esos se pueden beneficiar al disminuir el tiempo de pinzado aórtico, ¿verdad? Sí. Está bien publicado que el tiempo de pinzado aórtico, ¿sí? Eso ayuda o disminuye la morbilidad, ¿sí? Y por cada minuto que incrementa el pinzado aórtico, pues el riesgo aumenta Hay pacientes con una fracción de eyección menor de 40, y los pacientes diabéticos son los que más se pudieran beneficiar. Esta es una Doctor escala en donde González, nosotros vemos perdimos pacientes su con pantalla. de eyección menor de 40%, ¿sí? En donde nosotros observamos, ¿sí?, que se benefician, ¿sí?, en los pacientes que tienen 30 minutos a 60 minutos de pinzado. Doctor González, ¿me escucha? No, se va. Sí. Sí, doctor. Pacientes. Sí. Doctor, ¿me escucha, doctor? Sí, sí lo escucho. Sí, está teniendo problemas graves de conexión y no está compartiendo pantalla. Y se acaba de caer y dejó de compartir. Voy. Mm. Le recomiendo, doctor, tal vez quitar la cámara, que eso podría beneficiar en algo. Voy a detenerle el video. Tiempo. Sí, bueno, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, doctor, tenemos pero audio. sí. Sí, bueno, Adelante, doctor. listo. ¿Ya se ve el video? Sí. Sí, entonces los pacientes diabéticos también, al disminuir el tiempo de clamplaje, mejoramos la mortalidad, daño renal, incidencia de stroke y incidencia de bajo gasto cardíaco. Existen múltiples metaanálisis
en donde hacen una comparación. Normalmente la mayoría de las comparaciones de TAVI es contra las válvulas convencionales. Cuando las comparamos con válvulas de rápido despliegue, ¿sí? Las cosas cambian y normalmente los últimos 3, 4 metaanálisis que se han mostrado, ¿sí? Tratan de hacer la comparación entre las válvulas sin sutura y las válvulas transcatéter, en donde analizan fuga paravalvular, insuficiencia, grado de insuficiencia y mortalidad a corto y a largo plazo. Y en donde incluyeron estos 6 estudios y donde vemos que la mortalidad operatoria, ¿sí? Normalmente es muy parecida, la estancia hospitalaria es a favor de los pacientes transcatéter, la colocación de marcapaso es muy similar, sin datos, la reexploración es más común pues, en los procedimientos de nosotros, la incidencia de stroke, la verdad no hay una diferencia significativa y tampoco en la incidencia de falla renal, ¿sí? Pero en la presencia de fuga paravalvular leve, moderada o cualquier tipo, está a favor de las válvulas, ¿sí? Sin suturado de fácil despliegue. Y en donde llegan a la conclusión que con un R de 0.006 la incidencia de fuga paravalvular es menor en este tipo de válvulas, ¿sí? La mortalidad no hay significancia perioperatoria, pero cuando la comparan al año o a los 2 años, sí, hay una significancia mayor en los pacientes transcatéter, ¿sí? La insuficiencia aórtica, están comparando, en donde la TAVI tiene un mayor porcentaje, y la otra es que las válvulas al principio, pues se decía que este tipo de válvulas era para cuando nada más tenías estenosis aórtica, y poco a poco se fueron presentando artículos en donde los primeros 10 pacientes, sin mortalidad, en los cuales se combinaban mitroaórticos, y posteriormente, ¿sí? En los procedimientos concomitantes que mencionamos, que normalmente unas revas, el 71%, están entre menos de 60 minutos, pero cuando es valvular, más del 50% o más del 75% se tardan más de 60 minutos, y más si son combinados, ¿verdad? Sí. Actualmente los últimos estudios mencionan de los últimos 770 pacientes en donde se colocaron Perceval, pues el 31% fueron procedimientos concomitantes, ¿verdad? Otro estudio de 671 implantes en donde 23.17%, o sea, 143 pacientes, se hicieron procedimientos combinados, ¿sí? Este es un procedimiento en donde hicimos un paciente mitroaórtico, ¿sí? En donde alguno de los detalles es que mencionaban que alguno de los postes de la válvula biológica iba a interrumpir o te iba a estorbar para poder hacer el despliegue de la válvula, ¿sí? Aquí se ve la válvula en la porción media, en donde se observa la buena coaptación y buena colocación, y si nosotros abrimos, la verdad, el poste que se ve no afecta en el despliegue de la válvula, ¿sí? ¿Qué es importante en este tipo de implantes o de estas válvulas? Sí, pues la evaluación prequirúrgica de que el paciente sea el paciente correcto. ¿Y cómo? Pues que no tenga una dilatación de la raíz aórtica, que la unión sinotubular no sea mayor de 1.3. ¿Y cómo se puede realizar? Sí, a veces nosotros nos ha tocado que los ecocardios, sí, normalmente el reporte no te dice los datos que tú quieres y nada más te mide el anillo, no te dice la unión sinotubular o te dice aorta ascendente y te pone un número, entonces no sabes a qué nivel hicieron la medición, y una de dos, o si le hicieron ventriculografía, pues ahí no más o menos lo vemos, o si se le pide una tomografía, en donde normalmente se observa aquí el anillo de 2.3 y la unión sinovial de 24 y la aorta ascendente de 28, entonces paciente candidato. La otra es la ayuda de las angiotomografías, pues nos ayuda a verificar que el paciente sea el correcto. El eco transesofágico preoperatorio, ¿sí? O transoperatorio, pues es vital, ¿verdad? ¿Sí? Este es un paciente, la estenosis aórtica se ve en el preoperatorio, ¿sí? Donde se ve el calcio, ¿sí? Y bueno, esta es una imagen, el mismo paciente en el postoperatorio, ¿sí? Donde la válvula se observa de buena colocación, ¿sí? Buena entrada, no hay fugas paravalvulares, ¿sí? Las diferentes imágenes
donde nosotros podemos ver, ¿sí? Y con un gradiente medio de 9, ¿verdad? ¿Sí? Igualmente, una muy buena área valvular, que es uno de los beneficios a largo plazo de este tipo de válvula, ¿sí? En donde en este caso la medición son 2.8 centímetros de área valvular que nos dejó la válvula, ¿verdad? ¿Sí? Este paciente con un gradiente medio de 9, ¿sí? Otro eco preoperatorio, un paciente con una FEBI deprimida, ¿sí? En donde se observa hipocinesia de todos los lados, la válvula, ¿sí? Muy calcificada, ¿sí? Y en el posoperatorio, la apertura de la válvula adecuada, ¿sí? Un gradiente máximo de 5, medio de 2, ahí es donde se ve la apertura. Y en donde nosotros estamos viendo ecocardiográficamente la apertura y el orificio valvular que nos deja este tipo de válvulas, ¿verdad? La imagen tridimensional, ¿sí? Y no todos los pacientes salen extubados. En esta ocasión sí, la radiografía postoperatoria. También hemos tenido la oportunidad de hacer mini esternotomías, ¿sí? Es un poquito más demandante, ¿sí? El tiempo de pinzado a lo mejor no es el mismo que una esternotomía parcial, pero el beneficio de disminución del dolor, ¿sí? Y recuperación más rápida, indudablemente el paciente. Dentro de los casos que hemos tenido, que hemos utilizado este tipo de válvula, este es un paciente de 75 años que lo sesionaron, decidieron ponerle una válvula transcatéter, le pusieron un apórtico y migró hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí se observa la imagen, es más que esta no corre, pero vamos a ver. Aquí se ve la válvula que está por abajo del anillo. Se resecó la válvula y se colocó una válvula Perceval, ¿sí? Sin fuga y con buena evolución, ¿sí? ¿Qué es lo importante, ¿sí? De la técnica quirúrgica? Pues, las válvulas sin sutura no nos cambian o no modificamos, ¿sí? Nuestro procedimiento quirúrgico, sino nada más modificamos ciertas cosas, ¿sí? Para beneficiarnos. Lo importante es la canulación. La canulación tenemos que hacerlo un poquito más arriba para nosotros poder hacer la ortotomía y dejarnos espacios, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que tomemos casi en el arco aórtico y dejemos 2-3 centímetros entre el clamp aórtico y la incisión de la ortotomía para poder trabajar, ¿verdad? ¿Sí? Normalmente las mediciones del faldón o lo que queda a nivel del anillo, ¿sí? En una válvula pequeña que nosotros aquí vemos en la área A, ¿sí? Es de 6 milímetros y en una XL 8 milímetros. Entonces, el otro diámetro que es la caja, que podríamos decir, de la válvula, sí, en la XL mide 3 centímetros, por lo cual nosotros a nivel del anillo podemos medir más de 3 centímetros y la ortotomía transversa, sí, localizarla ahí o por encima de la unión sinotubular, medio centímetro, ¿sí? Si es necesario, si por alguna razón no podemos colocar, la incisión tiene que ser transversa, ¿sí? Y no nos tenemos que extender mucho, no tiene que ser muy grande, ¿sí? Y si es necesario un abordaje convencional, nada más es extenderlo a la comisura del seno coronario con la no coronariana, de la izquierda con la no coronariana, o a nivel del seno coronariano derecho, ¿sí? Hay gente que le gusta utilizar las suturas de tracción. Nosotros, la verdad, no le hemos visto necesario, nunca lo usamos, pero pues eso sí les puede facilitar para ver, visualizar y hacer la descalcificación con mejor visión, ¿sí? La resección de las válvulas y de calcificación no es diferente de la técnica convencional. Hay que ser meticulosos y remover todo el calcio. Nosotros, la verdad, dejamos, podríamos decir,
muy descalcificado, ¿sí? Y el tamaño de la válvula, nosotros la mayor parte de nuestras válvulas que hemos puesto son large, Yectis large, ¿sí? Y lo que sí hay que verificar con mucho cuidado de no lesionar, ¿sí? La unión ventrículo arterial, ¿sí? O la continuidad mitro-aórtica que esté intacta, porque si está dañada, pues la verdad no es recomendable utilizar una válvula sin sutura, ¿sí? La descalcificación tiene que ser total. Si nosotros dejamos calcio en alguna parte o normalmente en las comisuras, ¿sí? Eso puede provocar una no expansión óptima, ¿sí? De la porción de entrada del stent, y esto puede, a final de cuentas, provocarnos una fuga paravalvular o una malposición de la válvula, ¿sí? La hipertrofia del tracto de salida del ventrículo izquierdo también nos puede limitar la expansión óptima de la porción de la entrada, y en estos casos que a nosotros no nos ha tocado, ¿sí? Es necesario hacer alguna miectomía, ¿sí? La descalcificación es importantísima en las áreas de las comisuras, porque aquí es donde nosotros ponemos podríamos decir, la falda, ¿sí? De la válvula, ¿sí? Y es donde los depósitos pueden perjudicar la expansión del strut comisural, ¿sí? Otra cosa importantísima es el tamaño correcto, ¿verdad? ¿Sí? Cada medidor representa el límite menor y mayor de la medida de cada válvula, ¿sí? La válvula small, el obturador o el holder de la small, la medida es 19-21, el otro 21-23, 23-25, 25-27, ¿sí? La importancia de la medida correcta es que si la medida es correcta, la válvula va a quedar bien y no va a tener fugas paravalvulares, o no va a quedar sobredimensionada, y eso nos va a tener un mejor performance hemodinámico, o el ideal, ¿sí? Entonces, la propiedad de medición de la prótesis se establece cuando el obturador transparente pasa con facilidad y el obturador blanco se mantiene sobre el anillo o muestra cierta resistencia. A nosotros nos tocó en los primeros casos que uno tiene el temor de que si no le va a poner sutura, ¿sí? Pudiera quedar una fuga paravalvular, y entonces tiendes a tratar de poner un tamaño mayor, ¿sí? La experiencia nos ha hecho de que no es necesario, y con el paso de los años y en los primeros casos que fuimos acompañados, pues el proctor nos recomendó no, aunque tú pienses que pudiera quedar mejor la grande, no es lo mejor para el paciente, y le colocamos la válvula del tamaño adecuado. Un tamaño insuficiente puede producir una fuga central o paravalvular, mientras que un tamaño sobredimensionado puede elevar el gradiente de presión y mal funcionamiento de la válvula o sobrevida de la misma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer en caso de duda? Pues si empujamos con un poquito de fuerza y logramos pasar el obturador sobre el anillo, ¿sí? Tendremos primero que verificar que el obturador tenga una trayectoria perpendicular hacia el plano anular. Si el obturador se mantiene por arriba del anillo o se necesita un mayor esfuerzo de recuperarlo, se deberá de escoger esa medida y no pasarnos a la anterior, porque nosotros, si lo empujamos, muy probablemente sí pudiera pasar, ¿sí? Y entonces, en este tipo de válvula, la sobredimensión de una válvula, o vamos a tratar de ponerle una más grande, ¿sí? No es mejor, ¿verdad? Pudiera tener mayor gradiente, ¿sí? Y la sobrevida de esa válvula, pues, va a tener más estrés hemodinámico la misma válvula. El uso de las suturas de tracción a nivel de las comisuras, ¿sí? No es mandatorio para la implantación de la válvula. La verdad se puede ver bien, aunque la ortotomía es alta, ¿sí? Los puntos de referencia, ¿sí? De la sutura se pueden poner adecuadamente. A la persona que le guste tampoco es que no se puedan usar, y a final de cuentas queda a gusto del cirujano, ¿sí? Pero la correcta colocación de la sutura de la referencia, esa es clave, porque ahí es donde se va a colocar la válvula, o es donde nos va a referir el nivel de la válvula. Normalmente las suturas, ¿sí? Ayudan a sostener la tracción durante la implantación del dispositivo, y no nos deja que ni se vaya hacia el ventrículo ni se nos vaya hacia la aorta si las mantenemos con tracción. Es bien sabido que hay que 2 milímetros, 3 milímetros por abajo del anillo, y tiene que salir 2, 3 milímetros por arriba. Sí, lo recomendable es poner el punto, el clave, sí, son los 2, 3 milímetros que van por abajo del anillo. Entonces, lo que debemos de hacer es sacar el punto de
de infraanular hacia la aorta o del ventrículo hacia la aorta para que ese nivel de donde nosotros ponemos el punto no sea ni más abajo ni más arriba. La otra es la distribución de las suturas, ¿sí? Cuando es una valva, trivalva, ¿sí? Que los anillos son iguales, pues normalmente los podemos poner en el punto medio de cada seno coronario, ¿sí? Y normalmente quedan equidistantes, pero como eso nos va a referir, ¿sí? Y nos va a hacer que bajemos la válvula, tenemos que verificar con el holder en donde tiene 3 radios y tenemos que ver que sea simétricos o cada 120 grados, ¿sí? Cuando el paciente, normalmente nos ha tocado que las válvulas parecieran bicúspides, son tricúspides, pero las coronarianas están completamente fusionadas, alguno de esos senos es un poquito menor y entonces ahí nos tenemos que orientar con el holter, ¿sí? Para que sean equidistantes los puntos y nos facilite al momento del despliegue de la válvula, ¿sí? La otra es, nosotros ya más o menos ya sabemos, no nos confundimos, pero las agujas, la aguja que va hacia la aorta, ¿sí? Esa es la que se corta, ¿sí? Y la aguja con las que nos quedamos, el punto es de abajo hacia arriba, ¿verdad? Sí, cuando los pasamos por el ojal. Son muchos detallitos que a final de cuentas hay que sumarlos y que todos estén correctamente bien hechos para que la válvula quede adecuadamente, ¿sí? Evitar colocar la sutura de referencia muy por debajo del plano anular, eso nos va a dejar la válvula muy abajo, ¿sí? No debe estar más de 2 o 3 milímetros por debajo del anillo, ¿sí? El collar del flujo de entrada normalmente se va a sentar sobre esos puntos o esos 2, 3 milímetros que ponemos abajo y arriba, ¿sí? Y eso determina la profundidad de la válvula, porque si la colocamos muy abajo, muy arriba, la válvula va a quedar por arriba o por abajo del anillo, que no es lo deseable, ¿verdad? Las suturas de tracción, siempre que nosotros vayamos hay que liberarlas o retirarlas o soltarlas, ¿sí? Porque eso nos puede subir el anillo y al momento de nosotros liberar la válvula, ¿sí? La puede mal posicionar, ¿verdad? ¿Sí? Por eso nosotros en lo personal no las usamos. La implantación, que también es pieza fundamental, sí, hay gente, sí, en lo personal, normalmente yo 2 de las suturas las sostengo y la tercera la sostengo con una misma mano y la otra la lleva mi asistente o mi ayudante, sí. Pero las 3 suturas tienen que estar traccionadas durante el despliegue, ¿verdad? Cuando soltamos la válvula. Es muy importante, al visualizar, ¿sí? Visualizar exactamente que la válvula, cuando nosotros le ponemos el holder, ¿sí? Y veamos, número 1, que los hilos no se metan sobre los struts o sobre la caja, ¿sí? O que esté atorado o amarrada con alguno y que no deje el despliegue adecuado, ¿sí? Y ya que está, vamos colocando y vamos haciendo tracción en uno, colocamos y vemos el ojal a donde está el anillo y vamos direccionando el holder hacia el plano anular para que quede los 3 ojales y ya que los estamos traccionando y la tracción, ¿sí? Tiene que ser en ángulo estrecho del holder, ¿sí? Nos ha tocado que de repente llega el residente y yo le ayudo y agarra el hilo y no lo hace en un ángulo estrecho, sino lo hace y entonces pues podríamos decir que se dobla la aorta y al momento de liberarlo, pues a final de cuentas esa aorta la vamos a tener que traccionar para traerla, para hacer la ortorrafia, ¿sí? Entonces, tenemos que estar completamente seguros que las referencias están tiradas correctamente y en el ángulo correcto, ¿verdad? El despliegue de la válvula, ya que estamos seguros y que no se nos ha movido el holder, esto pasa en segundos, ¿sí? Y que no están atrapados ninguna de las suturas en algún strut de la válvula, están alineadas, ¿sí? Y entonces, pues, posteriormente la liberamos, hay un candadito en donde dice para abrir hacia la derecha o hacia las manecillas del reloj, y ahí se libera lo que es el faldón o la área de inflow o la área de entrada, ¿sí? Y se escucha un clic. Posteriormente se quita el clip, ¿sí? Que estamos asegurando y en ese momento retraemos, ¿sí?
retraemos y liberamos lo que es la caja, ¿verdad? Retraemos la funda del holder, sí. Es muy importante que en estos momentos tratar de no movilizar el holder para no mover y que no hayamos movilizado o que no quede a nivel del anillo, ¿verdad? Sí. Las suturas de referencia no deben de estar atrapadas en los struts porque eso nos puede no dejar liberar adecuadamente la válvula, ¿sí? Y la liberación completa se hace el holder retirado y el tracto de salida del ventrículo izquierdo con movimiento gentil, ya que nosotros soltamos la válvula, ¿sí? No jalamos el holder, sino ligeramente vamos viendo que no vayamos a mover la válvula que ya está posicionada, ¿sí? Y ya posteriormente retirando el holder, lo primero que tenemos que hacer antes de la dilatación con balón es abrir las valvas y ver hacia el ventrículo, ¿sí? Normalmente vemos la continuidad nitroaórtica, ¿sí? No debemos de ver el anillo en ningún momento. Yo sé que la porción superior es bien difícil ver si vemos el anillo, pero normalmente vemos en la porción aórtica, en donde vemos que no tampoco se ve el anillo. Si vemos el anillo por arriba o por abajo, pues la válvula quedó arriba o abajo del anillo y no es lo correcto, hay que quitarla y tratar de volver. Si la válvula quedó bien a nivel anular, ¿sí? Lo que continuamos es insuflar la válvula, ¿sí? Esta dilatación del balón, pues, teóricamente se hace el balón, cada tamaño, cada de válvula tiene su balón adecuado, ¿verdad? Hay que inflarlo, ¿sí? Con agua caliente, nosotros normalmente a 37 grados, ¿sí? Y nosotros colocamos, tiene un marcador azul alineado. Este marcador tendrá que quedar a nivel borde libre de las válvulas, ¿sí? Y posteriormente se llena a 4 atmósferas. Ahí sí es importante mantener el balón, ¿sí? Con cierta fuerza, porque al momento de nosotros insuflar el balón, ¿sí? Se nos puede mover hacia adentro, ¿verdad? Sí, entonces si se mueve un poquito, hay que decirle al asistente o a la persona que está insuflándolo que lo desinfle tantito y tratar de que ese marcador azul se mantenga a ese nivel, ¿sí? En estos 30 segundos que hacemos la dilatación, irrigamos con agua salina caliente, 37 grados centígrados, 98 Fahrenheit, ¿sí? Y a final de cuentas la dilatación del balón nos optimiza el sellado y el anclaje final de la válvula, ¿sí? Durante la insuflación del balón se debe mantener con firmeza para que no se deslice, porque sí se puede mover hacia el ventrículo, ¿sí? La dilatación, a final de cuentas, nos ayuda a un óptimo sellado. La dilatación del balón no causa la deformación del stent, ¿sí? Lo que sí, posteriormente que pasaron los 30 segundos, hay que desinflar, ¿sí? Vaciar completamente el balón, ¿sí? Completamente el balón para poderlo retirar con delicadeza, ¿sí? Si nosotros tratamos de moverlo inflado o con medio lleno, podríamos decir, podríamos movilizar nuestra válvula ya colocada, ¿sí? Otra, ya que hacemos eso, volvemos a ver el posicionamiento. Tenemos que, antes de cerrar la ortografía, ver que la válvula esté bien, ¿verdad? El posicionamiento que esté bien, que no esté ni por arriba ni por abajo, que se vea el anillo, ¿sí? El collar de la persa debe estar asentado supraanular, ¿sí? Mientras que la falda tiene que estar intraanular, ¿sí? Si el anillo es visible desde la parte superior la válvula está posicionada muy baja, y si lo vemos del lado ventricular, la válvula está posicionada muy alta y ese paciente va a tener fuga paravalvular. Hay que retirarla y volverla a recolocar. Ese es un beneficio, bueno, es una ventaja muy grande de esta válvula que nos da la oportunidad, si se nos movió el holder, no, pues no es que no la queramos poner bien, sino que en algún momento perdimos la geometría y movimos el holder y se nos movió, pues la podemos colapsar y la podemos retirar, colapsar y volver a poner.
caso que no se puede hacer en la Intuitive, por ejemplo, ¿sí? Y tenemos que ver la coaptación de la válvula con unas disecciones, vemos, afrontamos las valvas tienen que estar a la misma altura, ¿sí? Sí, si acaso vemos, aquí vemos la imagen en donde como debería de quedar, ¿sí? La válvula, si acaso vemos que están unas arrugas a nivel de la unión de las valvas, muy probablemente hayamos sobredimensionado la válvula y pusimos una válvula mayor de lo que deberíamos, ¿sí? El retiro de las suturas es importante, ¿sí? Lo importante es cortarla a nivel de la ortorrafia o nosotros a veces lo tratamos de cortar a más abajo para tratar de no jalar mucho esas suturas de referencia. Normalmente al cortarlas a nivel de la ortorrafia no nos da problema, ¿sí? Lo que sí está prohibitivo, ¿sí? Anudarlas, ¿sí? Esto puede alterar el despliegue óptimo de la válvula y puede causar una fuga central o paravalvular, porque la válvula no está hecha, ¿sí? Para estar suturada, ¿verdad? ¿Sí? El cierre de la aorta también es una cuestión importante, aunque no lo crean. Verificar que el cierre de la aorta, no tomemos el stent en cualquier sentido. Sabemos que al momento de despinzar, la ortorrafia se mueve distalmente o asciende, ¿sí? Y si nosotros agarramos en alguna sutura el strun, eso pudiera jalar la válvula distalmente, ¿verdad? O pudiera mal posicionarla. Por eso, cada punto que se da debe realizarse mediante inspección visual para asegurar un cierre correcto. Por eso, la ortotomía, desde el momento en que la hacemos, tenemos que ver que nos deje un espacio y no nos preocupe. Si la hacemos un poquito más abajo, pues tendríamos que tener ese detalle, ¿sí? De ver visualmente cada punto para no agarrar el stent con ninguna sutura. Lo otro es, cuando nosotros sacamos la válvula fuera del frasco, ¿sí? La válvula es más grande, está sobredimensionada, podemos decir, ¿sí? Y nunca van a coaptar las válvulas, ¿sí? No es que la válvula esté defectuosa, ¿sí? Es el diámetro mayor y eso hace que la fuerza de expansión controle y selle y ancle a la válvula, ¿sí? Y en nuestro caso nunca hemos tenido una migración, ¿verdad? ¿Sí? Aquí nada más vamos a ver. Nuestra experiencia, nosotros llevamos 81 casos en el Hospital de Monterrey, ¿sí? 48 casos, ¿sí? Han sido 48 casos recambio valvular único, ¿sí? Recambio valvular más revas, 19 casos. Recambio valvular mitroaórtico más revas, 3 casos. Y recambio mitroaórtico, 11 casos, ¿sí? Vamos a ver. Sí, nosotros en los pacientes aórticos que han sido 48 casos, tenemos un tiempo de pinzado aórtico de 47 con un tiempo de circulación de 68. Aórtico revas, 19 casos, 78 de pinzado, 89 de bomba. Aórtico mitral revas, solo 3 casos, 142, 189, aórtico mitral, 125, 150, ¿sí? Y todos los aórticos más mitral, 131 con 64. Y bueno, ahí podemos decir, bueno, somos más rápido, no somos más rápido, que eso sí, bueno, los comparamos con 5 años del Hospital de Cardiología 34, en donde en esos 5 años se hicieron 724 revas, y en el entendido que pues son aórticos sencillos, difíciles, de cirujanos rápidos, cirujanos sí, y en promedio, ¿sí? Tienen un pinzado de 97 minutos, ¿verdad? Entonces, el pinzado aórtico y una válvula Perceval con una comparación de 724 casos, la media fue 97 minutos, pues entonces, pues nos estamos ahorrando 50 minutos de pinzado, ¿verdad? Entonces, sí es un beneficio. Aórtico revas, ahí no estamos poniendo la cantidad de puentes, pero pues hay una disminución de 42 minutos. Aórtico revas mitral, disminución de 20 minutos, y aórtico mitral, disminución de 50 minutos de pinzado aórtico, con los beneficios que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? La distribución de los tamaños, la verdad hemos puesto pocas tamaño small, ¿sí? 2 solamente, medium 28, large 27 y extra large 24, ¿sí? No tenemos, nuestra población no es muy grande,
La estatura normalmente es unos 65 en las mujeres, unos 70 y tantos en hombres, ¿sí? Entonces, pues lo que nosotros creemos o pensamos es que hacemos una descalcificación excesiva, ¿sí? Y eso nos ha permitido colocar una válvula más grande, ¿sí? Los ecos, generalizadamente, ¿sí? Un gradiente máximo 90, ¿sí? Y tenemos un gradiente medio de 6.2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Complicaciones que hemos tenido, pues reintervenciones 2.5, ¿sí? Un paciente con rechazo al nitinol, ¿sí? Es raro, un paciente de 65 años, mujer, que la operamos, fiebre, no leucos, fiebre, no leucos, algo así, una evolución después de 2 meses y medio, fiebre, hemocultivos negativos, ¿sí? Pues decidimos reintervenirla, ¿sí? Pensando en una endocarditis o un proceso así, y resulta que la válvula se veía morfológicamente normal, ¿sí? No tenía absolutamente nada, se le cambió, se le puso una prótesis mecánica, ¿sí? Desapareció su fiebre, evolución a las 2 horas, no leucos, no fiebre, evolucionó 5 o 7 días en su casa, ¿sí? Y pensamos que ese paciente fue un rechazo al nitinol, ¿sí? Nos ha tocado endocarditis TAVI, endocarditis, o sea, uno se da cuenta, destrucción del tejido, absceso anular, sí, y en este caso la válvula estaba completamente normal, no había ni trombos en las valvas ni nada. Tuvimos una disfunción, ¿sí? De una válvula Perceval, ¿sí? A los 5 años, sin ningún antecedente, no renal, no nada, ¿sí? Tenía 71 años cuando le pusimos, la operamos hace 4 meses, le volvimos a poner otra Perceval, la anticoagulación, la vamos a anticoagular más tiempo, ¿sí? De lo habitual, y evolucionó satisfactoriamente, ¿sí? ¿En cuántos pacientes? En 2 pacientes tuvimos que reposicionar la válvula con nuevo pinzado aórtico, ¿sí? Hubo más casos que ahí mismo la soltamos y vimos el anillo y eso no los contamos, pero que después de que despinzamos, salimos de bomba y en el eco nos dijeron, ¿sabes qué? Si tiene una insuficiencia mitral moderada, pues ya estamos ahí. Y en 2 pacientes, ¿sí? Reexploración por sangrado en un paciente, cirugías valvulares aórticas en escenarios completos, pues tuvimos un paciente con endocarditis, ¿sí? Se le colocó, tenía un absceso anular, se reparó con un parche de pericardio y posteriormente ahí se puso una válvula Perceval Large, ¿sí? Tuvimos el paciente la migración de la TAVI, ¿sí? Se resecó, se quitó la válvula, ¿sí? Y se colocó una Parsor Perceval, y en 3 pacientes reoperados que ya tenían válvulas, válvulas disfuncionales, ¿sí? Se les colocó una válvula sin sutura y no fue ni más demandante y se me hace que facilitó el procedimiento. El retirar una válvula, ¿sí? Una válvula mecánica o biológica, ¿sí? Siempre ha sido un poquito más demandante o desafiante, ¿verdad? Pacientes con fuga paravalvular leve, un paciente, moderada, severa, ninguna, 5 pacientes que necesitaron marcapaso, ¿sí? Normalmente fueron de los primeros que pusimos, a lo mejor muy frente, era cuando nosotros insuflábamos 1 minuto, ¿sí? Y muy probablemente íbamos empezando y alguna que otra de esas válvulas la sobredimensionamos o pusimos una mayor, ¿sí? Y stroke 0, disfunción de prótesis a 5 años, pues un paciente y pues mortalidad 0, bro. Conclusiones, no es un procedimiento nuevo para nosotros. La válvula es una modificación o es una nueva tecnología, ¿sí? Es una modificación a la técnica, es una técnica muy amigable y de rápida implantación y puede facilitar los procedimientos de mínima invasión, ¿sí? Minimiza los tiempos de pinzado aórtico y circulación extracorpórea, tiene un mejor performance hemodinámico y tiene excelentes resultados clínicos. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Sí? Un paciente con FEBI baja, ¿sí? Con estenosis, con gradientes arriba de 100, ¿sí? Velocidad arriba de 5 metros, ¿sí? Y hipertrofia, ¿sí? Y
si nosotros le dejamos una válvula con un orificio valvular de 3 centímetros, ¿sí? La remodelación del ventrículo y la recuperación de ese ventrículo o la regresión de la hipertrofia a largo plazo, pues va a ser mejor que si le ponemos una válvula que le dé una área de orificio valvular de 1.3, 1.5. ¿Sí? La verdad, a nosotros que nos familiarizamos al principio, dudas como en cualquier procedimiento o válvula nueva de sin sutura, hijo, tendremos fuga, no tendremos fuga, el costo de la válvula, dices, hijo, es un precio mayor que a las válvulas convencionales, pero dices, hijo, y si no queda, voy a tener que abrir otra, y te quedan esas dudas, pero ya con la experiencia que hemos tomado, nos hemos familiarizado demasiado con la válvula, hemos tenido experiencia con otras válvulas de rápida liberación, como la Intuitive, ¿sí? Y nosotros hemos visto las ventajas de la colocación de la Perceval, se nos hace una mejor visión para poder colocarla y desplegarla, ¿sí? Y pues muchas gracias por sus atenciones, esperemos que les haya servido la plática, ¿sí? Y pues cuando gusten, pues nosotros aquí los esperamos en Monterrey. Doctor González, muchas gracias por su presentación, muy educativa y muy técnica, sobre todo para los cirujanos que implantamos este tipo de válvulas. Y respecto a eso, yo quisiera hacerle una pregunta. Cuando uno implanta una válvula Perceval en presencia de una válvula mitral biológica, usted mencionó que no había dificultad con los strat de la prótesis biológica. Sin embargo, ¿existe alguna orientación de la válvula biológica en posición mitral que ayude a que no haya ninguna dificultad en el implante de la prótesis Perceval? ¿La orientación de los strat debe ser particular, debe haber alguna diferencia No, normalmente la experiencia que nosotros hemos tenido es el utilizar la válvula Edwards Lifesciences, la Magna Ease, en donde uno de los postes es más pequeño y ellos te lo orientan, y de hecho viene con una doble marca en donde la debes de poner hacia el tracto de salida del VI para que no estorbe. No es lo mismo colocar una prótesis sin una válvula mitral que con una válvula mitral. Sí, al momento de uno meter el holder y tratar de colocar, sí sientes que topas o se incomoda algo, ¿verdad? Sí, pero ya teniendo la relación y viendo la visualización de las suturas de referencia, ¿sí? Hay un buen espacio en la continuidad mitroaórtica o en el espacio anular para nosotros soltar la falda o el faldón, ¿sí? De la válvula, ¿sí? Y que la válvula quede bien implantada, ¿sí? Y que no tengamos problemas, ¿sí? La verdad. Y la válvula mitral la implanta con puntos con playet en posición auricular o posición ventricular? Nosotros normalmente todos son puntos con playet de orientación de la aurícula al ventrículo. Perfecto. Había una pregunta de uno de los auditores, que es ¿por qué usar válvulas sin sutura? ¿El tiempo lo es todo en cirugía cardíaca? El beneficio en realidad respecto a los tiempos de SEC. Yo creo que esa respuesta quedó bien documentada en su presentación respecto de que los tiempos de SEC, mientras más cortos, tienen un beneficio en el postoperatorio. Sí, nosotros hemos visto la disminución de los tiempos de pinzado aórtico y circulación, a final de cuentas, es un beneficio para el postoperatorio inmediato. Sí. La otra estructura es la gente que se dedica a hacer mínima invasión. Ellos dicen, ¿sí?, que a final de cuentas los tiempos de pinzado y circulación son un poquito mayores porque a final de cuentas es más desafiante, sí, pero bueno, ahí no es lo mismo porque ahí el trauma teóricamente quirúrgico pues es menor, ¿verdad? Entonces ahí es un beneficio, a final de cuentas lo pones en la balanza y se va nivelando, ¿verdad? Sí, pero sí, nosotros más
que el poner una válvula sin sutura o disminuir los tiempos, porque al final de cuentas, si uno ve, es un detalle sobre otro detalle, que todos deben de salir correctamente, ¿sí? Para que la válvula funcione. Y es una válvula, pues, un poquito más cara que las convencionales, pero la ventaja de tener un orificio efectivo de 2.5 o 3 centímetros, ¿sí? Contra alguna válvula, ¿sí? Con stent, que el orificio valvular es menor, ¿sí? Eso le va a repercutir en su mejor performance hemodinámico, ¿sí? Y su recuperación a largo plazo debe ser mejor, ¿verdad? Doctor, ¿qué esquema de anticoagulación o de antiplaquetario ocupan al implantar estas válvulas? ¿Los dejan anticoagulados por 3 meses o solo aspirina? Normalmente nosotros los anticoagulamos vía oral, ¿sí? Con comadino o warfarina, sí, por 6 semanas, sí, y posteriormente se los quitamos, sí, y con puro aspirina de 100 miligramos o de 81 miligramos, dependiendo, ¿sí? Dependiendo si la consiguen ellos, porque en México no existe esa dosificación de 81 miligramos, ¿sí? Lo que sí hemos visto, que posteriormente del implante, en los primeros días después de la implantación de una válvula Perceval, ¿sí? El paciente presenta una disminución La plaquetopenia. de plaquetas. Hay una La plaquetopenia. plaquetopenia. ¿Mande? La plaquetopenia, sí. Hay una plaquetopenia, pero no tiene un significado en el paciente clínicamente. Nunca hemos tenido paciente que tenga petequias ni nada, pero eso está demostrado en varios artículos en donde es hasta cierto punto esperado en este tipo de procedimientos o válvulas, y pues no nos ha afectado. Tenemos otra pregunta del panel. Vladimir Arangu pregunta por el costo de la válvula. No sé cuál es el costo en México. Y es variable porque hay dos entornos, podríamos decir. El entorno institucional, ¿sí? En donde la válvula debe andar entre 160, 180 mil pesos, dependiendo el servicio integral. Y hay otro entorno de medicina privada en donde normalmente debe andar entre los 280 mil pesos, ¿verdad? Si los traducimos a dólares, ¿sí? Vamos a ver. Son como 13 mil dólares en el medio privado, sí, y unos 6 mil dólares en el medio público, por medio de algún integrador, podríamos decir. Lo que sí, nosotros hemos visto el uso, ¿sí?, indiscriminado de TAVIs, en donde el costo anda por arriba de los 600 mil, 700 mil pesos, ¿sí? Que estamos hablando de casi el triple del valor, ¿sí? Y entonces, nosotros decimos, bueno, si ellos gastan y utilizan las válvulas en pacientes que a lo mejor ni siquiera está indicado, ¿sí? ¿Por qué nosotros no hacer el gasto en pacientes bien indicados, ¿sí? En donde no hay una controversia y en donde el paciente se va a beneficiar, ¿verdad? Nosotros siempre hemos tenido, bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto le va a costar al paciente? Pero la verdad los cardiólogos no se fijan en eso, ¿verdad? Y entonces es lo que nos ha hecho cambiar nosotros del chip y decir, bueno, si el paciente se va a beneficiar, sí, y hay presupuesto, sí, para eso, sí, es mejor que yo ponga 3 Perceval a que los cardiólogos pongan una TAVI. Tenemos otra pregunta de la audiencia. Para usted, doctor González, ¿cuál ha sido el paciente que en menor edad en el cual ha implantado una Perceval? Nosotros, la mayor parte de los pacientes son arriba de 65 años, pero hay un paciente en donde él insistió, ¿sí?, que tenía 57 años y él insistió que quería una válvula biológica, ¿sí? Y entonces pues, le hicimos la opción de que pudiera ser una válvula sin sutura, y a final de cuentas, pues en las guías ahora tienes que ponerte de acuerdo y el paciente es el que decide, y se le puso una válvula Perceval.
No sé si hay alguna otra pregunta del panel. Si no, quiero reiterar mi agradecimiento a la Sociedad Chilena de Cardiología y a su presidente, y agradecer la presencia del doctor Juan José González, quien nos ha acompañado en este interesante webinar, nos ha compartido su experiencia, la cual ha sido tremendamente provechosa, y agradecer a la audiencia por su participación. Muchas gracias. Damos por concluido entonces este interesante webinar y muchas gracias a todos.